me fui a dormir y dije: Señor, me quiero despertar lleno de tu presencia. Siento en mi corazón que tengo que ministrar a una familia antes de que vuele de una nación a otra. Y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Tengo que orarle, le tenemos que orar a esta familia. Y de pronto me fui a descansar con eso en mi corazón. Y cuando entonces en la mañana me despierto ya lleno de la presencia de Dios, muy tempranito, ahí corriendo para una cosa, para la otra, alistando mis tiempos. Llegó el momento. Cuando llegó el momento de hablar con esta persona, esta familia, me dio mucha alegría, porque en realidad mi esposa es la que ministra a esta persona allá por el Reino Unido, por Inglaterra. Y hemos estado orando por esta familia, hemos estado escuchándola a la familia que ha pasado por el mismo infierno, y cosas que obviamente solo quedan en nosotros como ministradores. Solamente podemos decir cosas infernales, cosas muy duras, pero sí me gusta ver esto: cuando las personas identifican la presencia de Dios en el hombre de Dios o en la mujer de Dios. Nosotros amamos eso. Con mi esposa amamos ese momento, de verdad que lo amamos. Cuando alguien viene sin conocernos y ve la presencia de Dios y comienza a hablarnos, nosotros amamos eso. Y todo esto comenzó para esta familia después de poder identificar la presencia de Dios en nuestras vidas. Había muchos pastores, muchos hombres de Dios, profetas, en un, vamos a decir, de muchas naciones, ministrando. Hoy usted sabe que las redes sociales nos permiten estar en el mismo tiempo juntos, pero están repartidos en todas las naciones. Pero entonces, cuando estábamos en ese momento, mi esposa comenzó a compartir el testimonio de su vida, tan fuerte, tan poderoso, que bajó tanto la presencia de Dios que cuando ella hablaba, yo estaba al lado de ella y yo lloraba porque no me podía contener. Y el resto estaba bajo la atmósfera de la gloria de Dios. Y ahí nació para esta familia en Gran Bretaña el fin del infierno. ¿Escuchaste? El fin del infierno. Porque la persona identificó la presencia de Dios, y cuando estaba hablando mi esposa, testificando, Dios le dijo: ve a ella, ve a ellos, para que te ministren la salida de lo que estás viviendo. Para resumirle, las puertas cerradas, los caminos que no se veían, los demonios que estaban en su mente, la atmósfera tan terrible que vivían, Dios comenzó a cancelárselas. Comenzaron a oír palabra de Dios. Y hoy estaba justamente para orar por la salida de Gran Bretaña. Y cuando me senté ya en el espíritu, sentí algo poderoso y comenzó a hablarme. Ella me dijo: mire, apóstol, para mí me siento tan feliz de poder hablar con usted, con su esposa, y me siento tan feliz de saber que ustedes han apartado tiempo para poder ministrarme en oración, para poder entrar a esa nación que voy ahora. No puedo entrar si no oran ustedes por mí.
Diga conmigo, identificar, dígalo, identificar la presencia de Dios en la vida del hombre o la mujer de Dios me abre puerta, camino. Esta persona empezó yo quería ministrarle la palabra que Dios me había dado, porque estaba con esa palabra que el Señor me habló en la noche, y esa palabra en la mañana estaba fuerte, y le dije, quiero hablarte de esto, de lo que Dios me está diciendo, pero ella me decía, espere, quiero contarle algo que está sucediendo. Y me empieza a contar cómo Dios habla a la gente por sueño. Ustedes saben que esta casa Dios no habla mucho en sueño, principalmente aquí a su pastor, al apóstol Gaby. Nos muestra el futuro, ya lo hemos entendido, ya Dios nos ha dicho que a veces creemos que son sueños y no son sueños, sino que Dios nos lleva, nos traslada al futuro, nos muestra, y nosotros pensamos que simplemente fue un sueño y después volvemos a nuestro estado natural. El tiempo pasa y estamos justamente viviendo lo que se nos mostró en sueño hace mucho tiempo. Hay veces que la gente les llama a esas situaciones un déjà vu. Le llama, me parece como que yo ya estuve en esta ciudad, pero no sé cómo explicarlo. Es que Dios muestra, Dios quiere que sepamos, nos da algunos mensajes, códigos para activarnos espiritualmente. Para resumírtelo, porque en realidad no quiero contarte toda esa situación extraordinaria. Ella me estaba contando el sueño y el Señor me iba hablando y me decía, esto que él soñó significa esto. Esto es una activación espiritual. Y esto, entonces yo le dije, cuando le terminé de escuchar, le dije, ¿sabes qué? Tengo la interpretación. Ella empezó a llorar, como diciendo, yo sabía que usted la iba a tener. Yo tenía que decirle a usted, por eso le decía, espere. Claro, yo quería ministrarle lo que Dios me dijo, orar y ya, activar. Entonces le empecé a decir la interpretación y le empecé a decir contra qué cosas debía luchar, porque él en el sueño vio esto, aquello y aquello. Identificar la presencia de Dios en el hombre de Dios o en la mujer de Dios nos va a abrir camino para las bendiciones que van a venir. Si usted viene aquí y no puede identificar aquel que Dios le habla, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, si usted viene aquí porque dice, siento como que me falta algo y tengo que venir a la iglesia, y si usted no identifica bien este asunto, usted simplemente está aquí por estar y nada más, pero no va a descubrir por qué Dios lo envía a la iglesia, por qué Dios quiere hacer algo con usted. Vamos a la palabra, que es parte de lo que ya estoy dando. Vamos a ir, wow, yo no sé si es la presencia de Dios, pero no puedo parar de lagrimear. Wow. Sé que Él está aquí para ministrarnos algo. En el libro de Génesis capítulo 41, esta mañana, como les conté, estaba ministrando a la familia, a ella, a la familia, y de pronto me habló de su esposo, de pronto me habló de su hijo, y cuando estaba escuchando de su hijo, oh, wow, qué lindo. Yo amo la presencia de Dios, mis hermanos. A veces estamos orando, a veces estamos diciéndole al Señor, háblame, Señor, yo quiero oír tu voz, háblame. A veces pasan días sin poder
percibir en el Espíritu, sin poder percibir en el Espíritu cómo es que Dios nos habla. Hay gente que no puede reconocer a los hombres de Dios. Un día Dios te va a mostrar que tuviste hombre de Dios, mujer de Dios tan cerca y que podían el Señor utilizar esos medios para hablarte del infierno que vives y crees que vives bien, pero eres un desdichado. Estoy hablando en el Espíritu para alguien que el Señor me está diciendo que está fuera de este lugar. El Señor me dice: eres desdichado. Eres una persona que crees porque hablas de Dios y crees porque estás teniendo finanzas, crees que eres dichoso. El Señor te dice: eres un desdichado. Mi presencia no está contigo, porque si mi presencia está contigo, lo dejas todo por seguirme a mí. Dios va a pedirte cuenta dentro de poco tiempo, me dice, que te prepares para rendir cuenta. Wow. Libro de Génesis, capítulo 41. Por favor, acompáñenme. Estoy con palabra de Dios para todo. Génesis 41, 46. Yo amo esto. Y ya le voy a explicar por qué. Pero vamos al punto que voy a hablarte. Identificar la presencia de Dios en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios. José tenía 30 años cuando empezó a servir a Faraón. El rey de Egipto se fue al rey de Egipto. Vamos de nuevo, pues está mal como lo estoy expresando. José tenía 30 años cuando empezó a servir al Faraón y el rey de Egipto. Se fue de la presencia de Faraón, José, y viajó por toda la tierra ¿de qué? De Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo bastante. Él juntó todo el alimento de los 7 años en que hubo abundancia en la tierra de Egipto y lo almacenó en las ciudades. En cada ciudad almacenó el alimento de los campos que la rodeaban. Entonces José almacenó mucho trigo, tanto como la arena del mar. Había tanto que dejó de medirlo, porque no se podía medir. Wow. Déjeme explicarle esto. ¿Quién no quiere hablar de abundancia? ¿A quién no le gusta hablar de abundancia? ¿A quién no le gusta ser muy próspero? ¿A quién no le gusta estar en algo así? Seguro usted me va a decir: yo quiero simplemente tener un carrito, un autito que ande bien. Yo quiero tener una casa un poquito mejor. Yo quiero esto, lo otro, cartera, las mujeres, un viaje, una comida que no sea cocinada por nosotros, una comida donde alguien cocine. Son cosas lindas. Pero hay un proceso que se debe pasar. Y ese proceso es lo que habla de quién eres tú
como hombre de Dios, como mujer de Dios. Los procesos no son como nosotros quisiéramos. Cuando te duele la muela, tú dices, yo quiero que este proceso de dolor de muela se me vaya rápido, entonces recurre a alguna pastilla, algo, y se le va el dolor. El médico hace poco me dijo, ¿sabes qué? Porque nos ponemos a hablar de cosas espirituales con mi odontólogo, una cosa increíble. Y me dice, yo te respeto a ti, yo sé que tú eres un hombre espiritual. Yo digo, wow. Yo sé que tú estás en la sintonía, dice, trato de explicarlo a mi manera, en la sintonía de los milagros, en la sintonía donde Dios te habla, en la sintonía. Dije yo, oye, ¿qué está diciendo este hombre? Pero dice, ¿sabes qué? No todos están en la misma sintonía de lo que yo puedo interpretar o la misma sintonía de lo que tú hablas. ¿Cómo sería? ¿Cómo te lo explicas? Tú vienes al lugar adecuado, te duele la muela, vienes aquí, está en la sintonía de saber y de creer que yo puedo ayudarte. Claro. Pero hay gente que no, que se va al curandero y que se pone el sapo aquí y que de pronto le dicen algunas palabras y ya se le va el dolor de muela y se le cae luego la muela. Y dice, yo sé que eso lo hacen. Y entonces me dice, tú puedes reconocer que soy tu médico, tú puedes reconocer que yo te puedo ayudar. Y yo dije, sí, eso es verdad. Pero he pasado un proceso para llegar aquí. Obviamente que lo entendí resumidamente. Estudió, hubo tiempos difíciles de abnegación, hubo tiempo de tantas cosas, pero ahora llegó el tiempo de estar haciendo su trabajo correctamente. Pero no toda la gente puede entender eso y va a quien puede ayudarlo. Y sabes, yo dije, sabes, tienes tanta razón y te voy a hablar de cosas que debería callar. Y dije, ¿sabes qué? Hay gente que va a las iglesias en la ciudad y que es fácil identificarlo porque en algún momento tú lo ves en alguna congregación, tú lo ves tal vez involucrado con algún grupo, sí. Pero a la vuelta de casa, yo tengo una curandera. A la vuelta de la iglesia tenemos un curandero. Y a mí me gusta caminar. Y cuando yo salgo a caminar, me vuelve loco lo que veo. Me sale algo de mí que quiero ir y romper la situación. Pero me tengo que callar la boca. ¿Cómo sería? Es que los que están dentro de las iglesias, los veo visitando al curandero, visitando a la curandera. ¿Te das cuenta? Me dice Fabián, que la gente no va a aquel que realmente debe reconocer que está en la sintonía de lo que ha aprendido, en la sintonía de lo que recibió. Hay gente que quiere llegar a la prosperidad de una manera incorrecta. Hay gente que quiere hacer las cosas de una manera incorrecta, valerse de sus propios métodos, valerse de sus propias fuerzas y avanzar. Pero el costo es grave. ¿Está escuchando? El costo es grave. A mí me gusta de la manera que Dios quiere prosperarte. Y oye bien lo que te digo, la manera que Dios hace no se puede medir. Si tú estás buscando la bendición de Dios y tú intentas medirla, no la vas a poder medir. Va a llegar un momento que vas a tener que hacer lo que le sucedió a José. No la puedo medir más. Y esto es lo que habló mi corazón. Entonces José almacenó mucho trigo, tanto como la arena del mar. ¿Usted puede contar la arena? Nomás agarra un puñadito. ¿La puede contar? Imposible. Imposible. Solamente agarrarla con la mano y decir, a ver cuántos granitos tengo. Imposible. Y José, el decreto de Dios, la bendición de Dios era incontable. No se podía medir.
Había tanto, entonces dice, que dejó de medirlo porque no se podía medir. Los procesos para los hombres de Dios, las mujeres de Dios, no son fáciles. A veces interpretamos, o la gente interpreta, es un mal momento, la cosa está mal, el país está mal, el trabajo está mal, mi familia no está bien, todo un proceso. Y la gente interpreta mal. Y la gente interpreta mal. Y cuando vos estás en medio de este proceso, la gente dice, no lo sigue nadie. Como pastores, no lo sigue nadie. Nadie quiere estar en la iglesia esa, porque han oído rumores, han oído cosas. Pero el hombre de Dios, como José, también rumorearon de él. Estaba en la cárcel y la gente que lo rodeaba dice, sí, el desgraciado ese tocó a la mujer de Potifar. El desgraciado ese le habían dado lo más importante, que era ministrar la casa, y este desgraciado se abusó y quiso ir por la esposa. Pero las cosas no eran así. Pero la gente hablaba mal de José. La gente interpretó mal de José. Pero entonces José ya venía aprendiendo a soportar cuando mentían de él. José venía soportando el agravio. José venía soportando las malas intenciones en contra de él. El pobre muchacho era tan solamente un muchacho, y oiga bien, un muchacho que no entendía mucho. Yo me puse a pensar y mientras hablo, le voy hablando a usted y le pregunto al Espíritu Santo, no sé cómo es, pero se puede hacer. ¿Cómo hacía este muchacho que fue vendido por sus hermanos? ¿Cómo hizo este muchacho? Porque llegó como esclavo a la tierra de Egipto. No tuvo tiempo de estudiar ministración. No tuvo tiempo de ir al bachillerato. No tuvo tiempo de recibirse en la universidad. No tuvo tiempo. Porque sus hermanos, desde el primer día que él tuvo un sueño importante, revelador para su vida, lo odiaron. Lo odiaron. Entonces cuando él le dice, le empieza a contar el sueño a su padre y le empieza a contar el sueño a sus hermanos lo odiaron. ¿Qué crees tú? ¿Que nos vamos a arrodillar delante de ti? ¿Qué crees tú? ¿Que tú vas a ser el mayor? ¿Que tú vas a someternos a nosotros? Y empezó el plan de destruirlo. Empezó el plan para exterminarlo. Uy. Sin embargo, José aprendió que podía estar en cualquier lugar, hasta el lugar más infernal, pero si estaba la presencia de Dios con él, si estaba el Señor con él, no importa dónde me metan, no importa lo que hagan, no importa lo que digan, no importa que me escrachen, no importa, si tú estás conmigo, para mí todo está bien. Ahí estaba él frente a la universidad, ahí estaba frente al rector, ahí estaba frente al director, ahí estaba frente al Todopoderoso, que lo podía instruir y que le podía enseñar cómo hacer todas las cosas bajo su bendición. Cuando estás pasando por problemas, cuando la gente está hablando mal de ti, cuando dice, este va de una iglesia a otra, y estás pasando por un proceso, y cuando la gente dice, no, ni Dios mismo lo puede salvar a este. Cuando estás pasando por procesos, la gente va a hablar mal de ti y tú no puedes ni abrir la boca. José estaba haciendo ¿qué? Preparado para algo grande. Oiga, algo grande.
Cuando José estaba en la cárcel, él pensaba, este es el fin, acá se acaba todo, acá voy a tener para rato largo. Y fíjese, dijo, voy a hacer las cosas como tienen que ser. Aquí adentro voy a servir a Dios. En medio de la dificultad, en medio de la oposición y en medio de lo duro que él estaba viviendo, decidió servir a Dios y que lo escucharan. Hay gente que cuando pasa el proceso y está en medio de eso, lo único que hace es, ay esto, ay lo otro, estoy cansado de la vida, ay que esto, ay que lo otro, y mi madre, ¿por qué me mandaron a este mundo? Y reniega de todo. Sin embargo, José, ¿qué hizo? Se dedicó a limpiar la cárcel, se dedicó a barrerla, se dedicó a recibir los que estaban enfermos y a tratar de ayudarlos de alguna forma, vendando las heridas, llevándole la comida. O sea, el tipo sacó provecho. José sacó provecho de esa mala situación y él dijo, en medio de esta situación voy a servir a mi prójimo. Y entonces el carcelero lo vio y le dijo, yo no sé por qué te tengo acá adentro. No sé, la verdad no entiendo, ni yo entiendo. Pero mira, yo tengo que hacer un par de mandados, yo tengo que algunas obligaciones y te voy a poner a vos a cargo de la cárcel. ¿Cómo? Y entonces llegó el panadero y llegó el copero del rey y le dice, bueno, ahí está alguien que es mi encargado y que los va a ayudar. Y todos le hemos leído la historia y nos reímos un poco, porque él llegó y ¿qué le gustaría comer? Me gusta escuchar la historia preferida, ¿no? Que un poco lo habla de eso y dice, este está loco, se cree que es el dueño de la cárcel, este está loco. Y sin embargo, es que le estaba pasando bien. En medio del proceso, él encontró la forma. Y entonces, ¿qué hizo? Lo que sabía hacer: servir a Dios. Servir a Dios. En medio de lo duro tienes que saber qué hacer. Servir a Dios. Y se levantaron al otro día preocupados estos dos, y los dos habían tenido sueños y los dos estaban muy nerviosos. Sin embargo, José hizo lo que sabía hacer. ¿Qué es lo que era? Interpretar los sueños. Porque era un hombre de Dios. Dios le hablaba en sueños. Y todo comenzó con sueños. Los problemas comienzan con los sueños que Dios te muestra. Los problemas comienzan cuando Dios te comienza a revelar. Los problemas comienzan cuando tú hablas con Dios. Hoy, yo sé que estoy diciendo esto y le estoy hablando a alguien espiritual que está entendiendo todos sus asuntos. Nunca vas a entrar en una situación de pasar por un proceso sin que Dios te lo diga. José recibió el sueño y sus hermanos le hicieron la vida imposible, pero él, oye bien, él tenía la certeza de que lo que Dios le mostró, porque Dios lo llevó al futuro y le mostró el futuro, y en el espíritu lo alineó, le habló a su mente, le habló a su corazón, le habló a su espíritu para que él pudiera soportar, porque al final venía un momento glorioso. ¡Wow! Familias siendo procesadas, comerciantes siendo procesados, personas pasando por dificultades, ministerios siendo probados, pero hay un final feliz. Yo creo en esos finales gloriosos. Yo creo, ¿sabe qué? Como cuando está viendo la novela, decile. Pero si usted sabe la otra parte del engaño, usted sabe la otra, pero decile por qué no habla, qué bronca que ve esta novela, dicen. Aquí estamos de esa misma manera, pero callamos porque sabemos que al final el Señor se va a salir con la suya. No nosotros, el Señor. El Señor dice, calla. El Señor dice, sigue. El Señor dice, tú no hables, solo escucha. Pero Señor, pero tú me reconoces como tu hombre, como una mujer. Dice, tu mujer, la mujer de Dios que se mueve. Y esto no tiene ni visión para ver lo que tú ves. Tú calla. Él tuvo que callar y pasar por ese proceso.
Pero cuando llegó el momento, ¿sí? Cuando llegó el momento, puede que haya pasado mucho tiempo, a José le tocó llegar a los 30 años a su gran momento. Y hoy estaba diciéndole al Señor, ¿a los 30 o a los 37? Y ahí estoy con el Señor diciéndole, ¿a los 30 o a los 37? ¿Por qué? Porque Él le dijo a Faraón, le reveló el sueño a Faraón y le dijo, viene un gran desastre dentro de 7 años, pero viene una gran cosecha en estos 7 años. Todo va bien cuando hay finanza, ¿verdad? Diga conmigo, todo está bien cuando hay cash, cuando hay money. Pero todo se arruina cuando no hay dinero y no hiciste tus prevenciones. Hay gente que es prosperada y no escucha a Dios, y hay gente que dice mi propio esfuerzo, y hay gente que no hace lo que tiene que hacer, y después viene un infierno. Y de ahí no te saca Dios. ¿Cómo que Dios no me va a sacar, apóstol? No, yo te digo la posta, como dicen algunos. Si te gusta bien, y si no, anda a la iglesia feliz. Busca la iglesia feliz. Como te dicen, ¿viste? Como yo hago broma en la radio que digo, anda a escuchar Cadena Sueño, anda a escuchar, no sé. Pero te tengo que decir la verdad. Cuando no escuchas a Dios y haces todo lo contrario a lo que Dios te dice, entras en el infierno y Dios no te va a sacar de ahí. Pero soy su hijo. No, tú no eres su hijo. Nunca lo he escuchado. Dios no quiso que llegues ahí. Tú llegaste por tu propio mérito. Tú adquiriste los demonios que querías. Tú adquiriste los capitanes infernales que te van a presidir toda una eternidad porque tú quisiste llegar ahí. Apóstol, es duro usted. No, es la realidad, mi querido, mi querida. Por eso honro a los hombres y mujeres de Dios que oyen a Dios y que dejan todo y lo siguen a Dios. Bueno, gracias, Señor. Como que quedan 10 minutos y todos me están alentando ahí, amén. Y eso está bueno. Y eso está muy bueno, pues si no me siento ahí desvanecido. José tenía 30 años cuando empezó lo más extraordinario para Egipto. Para él empezó mucho antes. Dios lo estuvo acompañando. Y entonces llegó a los 30 años cuando Dios le da la orden y el reconocimiento, orden y reconocimiento hacia el hombre de Dios. Va a venir tu reconocimiento, mujer. Va a venir tu reconocimiento, hombre de Dios. Y paz en tu corazón, que el mismo que te estuvo hablando a los 7 años, cuando venga un desastre grande para aquel lugar, Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar y va a mostrar que lo que le estuviste diciendo a alguien, lo que estuviste hablando, lo que estuviste expresando de parte de Dios, eso se cumplirá. Y entonces los 7 años de abundancia vinieron, y entonces los 7 años almacenó, y entonces los 7 años José se casó. José tuvo hijos, tuvo 2 hijos. Todos podrían decir la vida feliz que estaba viviendo este hombre, pero iban a llegar el fin de los 7 años de las vacas gordas. Y entonces ahora venía la prueba más importante. ¿Va a seguir 8 años la prosperidad? ¿Va a seguir 9 años la prosperidad? ¿O qué va a pasar? Entonces diga conmigo, quiero que se active en usted, háblese a sí mismo y diga esto: en momentos de proceso es muy duro, pero es ahí
cuando amo la presencia de Dios, porque me ayuda a caminar en confianza. Vendrá mi momento de total felicidad. El rey estaba viendo a este hombre extraordinario que nunca había visto. Él le dijo: súbete al carro, al segundo carro. Voy a pasearte por todo Egipto para que te vean quién eres tú. Nadie va a hacer nada si no es por tu orden. Nadie va a mover nada si no es por tu orden. La sabiduría que tú tienes, nadie la tiene aquí, y por lo tanto nosotros nos sentimos bendecidos en cierta manera. Estamos gozando de tener a alguien con tanta sabiduría. ¿A qué universidad fue el hombre? ¿En qué momento tuvo tiempo? No, yo no lo encuentro eso. Pero estuvo siendo instruido por el maestro más poderoso. Estuvo siendo preparado por el maestro de maestros, el rey de reyes y señor de señores, para ese momento. Entonces el rey le dijo: nada se va a hacer sin que tú digas. El hombre se salió de al lado del rey y comenzó a viajar por todo Egipto. ¿Para qué fue? Porque estaba dando instrucciones de cómo tenían que hacer y corregir los defectos de la siembra, corregir los defectos para que hubiera mejor riego, hubiera mejor fruto. Yo siempre me sorprendo. Estos días que estuvo lloviendo, que se inundaron algunos lugares, mi casa se llegó de bote a bote con esa agua hermosa. Pero ustedes saben, algunos han ido a casa y saben que me gustan las plantas un poquito. Es que Dios me habla y yo les hablo. Sí, estoy loco, pero déjenme con mi locura. Entonces me levanto en estos días, después de tantos días de no regar las plantas, me levanto y voy a mirarlas como están. Y estaban más crecidas, más altas. Yo digo que qué lindo han crecido mis chicas. Han crecido y están felices y me hacen así como diciendo: vino la lluvia del cielo, hemos crecido. Aún yo no le veo los tomates. Aún yo no le veo las cosas que supuestamente tienen que dar fruto, pero están crecidas y yo estoy feliz. Yo me imagino José instruyéndole por orden de Dios: hagan esto, más riego, hagan esto, vamos a hacer esto, lo otro. Y comenzó a haber cosecha récord. Y el hombre comenzó a decir de esta forma: hay que almacenar. Diga usted o medite. ¿Verdad que hay gente que está involucrada con el tema de campo, el tema de semilla, y saben que a veces un error pudre todo lo que tiene adentro? ¿Sabía usted? Por la humedad, por esto, por lo otro. ¿Cómo es que recibió ciencia? ¿Cómo es que recibió entendimiento para almacenar tanto cereal, tanto grano, y que no se arruinara? ¿Está conmigo? Porque aquí le voy a revelar algo más poderoso. Usted dice: quiero comer comida espiritual, quiero recibir. Acá le va. Por eso digo, a veces cuando vienes aquí a la iglesia, oye bien la palabra. José estuvo almacenando para salvar generaciones. Usted viene aquí a la iglesia y está recibiendo, y está sin darse cuenta recibiendo órdenes coordenadas de Dios. Usted está trabajando en procesos duros, difíciles, y Dios lo está preparando para salvar las generaciones venideras. Son sus hijos, son sus nietos, son sus bisnietos. Usted está trabajando hasta que el Señor va mostrándole qué importante fue hacer lo que Él le dijo. Alguien tiene que alabar a Dios por este asunto. Alguien tiene que decir: vale la pena venir a la iglesia, vale la pena, estoy en un proceso, pero no me voy a rendir.
Cuando la comida empezó a escasear, mire lo que dice la Escritura. En el libro de Génesis 41, verso 55. Cuando la comida empezó a escasear en toda la tierra de Egipto, la gente comenzó a implorarle al faraón. ¡Qué glorioso! Yo me pongo feliz. La gente va al presidente, la gente va al rey, la gente va mucho a implorarle. Mira, la estamos pasando mal. Mira, la estamos pasando mal, ayúdanos. Sabía que había mucho almacenado, mucho. A veces es el momento de Dios, es el momento de Satanás, es el momento del hombre de Dios, de la mujer de Dios, si se alinea todo para ser como Dios dice. Me gusta Faraón, que reconoce al hombre de Dios. Me gusta este hombre que realmente entendió que Dios es el ser supremo, pero también a la tierra Dios tiene a sus enviados. Cuando en esta ciudad no reconozca realmente al hombre de Dios, la mujer de Dios, esta ciudad va a seguir en fracaso. Las ciudades seguirán en fracaso, las naciones seguirán en fracaso, los reinos fracasarán. Cuando la comida empezó a escasear en toda la tierra de Egipto, la gente comenzó a implorar pan al faraón. El faraón le dijo: vayan a ver a José, hagan lo que él les diga. No le dijo, no dice la Escritura que Faraón le dijo: José, vamos, móvete. No, él dijo: vayan. Aquel que tiene la autoridad, que yo le he delegado la autoridad, porque Dios Todopoderoso le dio la autoridad para manejar el infierno que se nos viene, el caos que se nos viene al mundo. Están los hombres de Dios preparados porque han pasado por caos, han pasado por infierno, han pasado por procesos, han aprendido a escuchar la voz de Dios y van a moverse conforme a lo que Dios les dice. No van a dar un paso sin que Dios les diga. Están preparados, están capacitados para hacer que las familias se salven, para hacer que los hombres reciban la salvación. Tú eres una enviada de Dios, tú eres un enviado de Dios. No estás aquí porque dices: no, tengo problemas con mi esposa, no, porque yo quiero ser feliz. No, estás acá porque hace tiempo que vienes pasando por procesos, hace tiempo que vienes pasando por dificultades, pero fue la preparación y no te has dado cuenta. Sí, es que hay que glorificar a Dios por este asunto. Cuando la escasez se esparció por todo el país, y esto es glorioso, dijo él, o la gente empezó a tener hambre, no había escasez, pero no había llegado a toda la nación todavía, o no había llegado a toda la tierra realmente. Mirá la orden que Dios le había dado a José, y a mí me estremece. Hay veces que hay gente, hay veces que hay ministerio, hay veces que hay familia que se adelantan y fracasan. No saben esperar, no han aprendido a hablar con Dios, no han aprendido a escuchar la voz de Dios, no saben. Cuando la escasez se esparció por todo el país, José abrió sus bodegas y empezó a venderles trigo a los egipcios. Estuvo cerrado, solo estaba abierto la boca que se le metía el cereal,
pero estaba cerrado la puerta o el canal para que saliera y alimentara. Hay un momento en la vida que Dios cierra hasta cuando Él sabe que debe dar la orden que se abra y comience a fluir este alimento para salvar generaciones. Yo alabo a Dios por esto. Esto es glorioso. Entonces dice, la escasez era muy grande en todo Egipto. Gente de todo el mundo fue a Egipto a comprarle trigo a José, ya que era muy grande la escasez en todo el mundo. Dios te tiene a ti para algo poderoso. Dios te tiene a ti y Él va a abrir el granero en tu vida, granero de experiencia, graneros de consejo, graneros de cómo seguir, graneros de identificar puertas, graneros que hay en tu vida. La gente que reconoce la presencia de Dios en tu vida, que eres un hombre sincero, que eres una mujer sincera, que eres un temeroso de Dios, que eres una temerosa de Dios, que otros hablaron mal, que otros dijeron, pero que los 7 años llegaron a su fin, y los 7 años que venían, que iba a ser un caos para todo, hizo que lo que el Señor le mostró a José en sueño, sus hermanos doblarían las rodillas delante de él. Cuando Dios está contigo y Dios te mostró y Dios te muestra, tranquilo, el proceso va a ser duro, pero va a llegar el momento donde el cumplimiento de los sueños van a llegar, el cumplimiento de las lágrimas que tú derramaste en el proceso van a llegar. Proceso, lloraste por tus hijos, lloraste por todo lo lindo que era, pero que se fue, que desapareció, todo lo duro que tuviste que pasar. Van a llegar el cumplimiento donde Dios te va a decir: sean abiertos tus graneros, sean abiertos por lo que has trabajado, sean abiertos, y las naciones del mundo y las personas van a venir a donde tú estás, van a venir a donde tú estás. Porque yo he dado la orden que se abran los graneros. Yo he dado la orden de que tu proceso comience a dar luz y que las naciones reciban mi salvación y vendrán y se van a postrar delante de mí. Ponte sobre tus pies. Yo creo que el proceso puede ser duro. Pero también yo creo cuando Dios le habla a los profetas. Y en este último tiempo el Señor me ha hablado profundamente en lo que viene. Yo creo que se van a abrir los graneros. Wow, yo lo siento. Yo siento que se van a abrir los graneros, donde tu esposo, tu esposa, tus hijos, nietos van a venir a comer y tus graneros serán abiertos. Y van a querer comer de lo que Dios te habló, van a querer comer de lo que tú recibiste en tiempos difíciles. Wow. Quiero que hables con Dios ahí donde estás. Cuando Dios viene y te habla y todo cobra sentido, entonces sabes que estás en el camino correcto, en el canal correcto. Es duro, difícil, pero sigue ahí, sigue ahí. Gracias, Señor, por lo que en este día nos permites recibir.
necesitamos comer espiritualmente, necesitamos alimentarnos. Viene una temporada preciosa y yo declaro, Señor, que esta es una temporada de celebración. Se abren los graneros, Padre. Por tu orden se abren los graneros. Aún aquellos que tienen la autoridad para cambiar las cosas dan la orden para que los hombres de Dios hagan conforme a lo que tú dices. Padre, en el nombre de Jesús, este es un tiempo glorioso, un tiempo bendecido. Declaramos, Señor, que en esta hora esta bendición viene sobre nuestras cabezas. El cumplimiento de los sueños, el cumplimiento de movernos de una nación a otra, el cumplimiento de mover a nuestros hijos, el cumplimiento, Señor, todo proceso ahora, Señor, cobra sentido. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que hay un reconocimiento, una identificación hacia el hombre de Dios, hacia la mujer de Dios, el enviado, el que te escucha, el que hace como tú le dices. Hay un reconocimiento. Señor, que el curso de todas las cosas siga adelante. Gracias por la palabra, gracias por lo que tú dices. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén significa que así sea. No sé si usted podrá decir que así sea en mi vida. Que así sea.